¿Qué tal, CryptoRocker? ¿Cómo estamos? Ya sabemos que hubo ya la aprobación de lo que serían los ETFs de Ethereum, pero ahora viene cuándo se van a dar, cuándo se van a poner live, cuándo se van a poder utilizar. Y tenemos posibles noticias sobre esto bastante interesantes, así que quédate, esto es CryptoRocks, comenzamos. Vale, pues vamos a ver por qué creemos que haya noticia de cuándo se pueden poner live los ETFs de Ether y además de esto, qué impacto puede tener en el mercado. Pero antes de ello, déjame que te recuerde un par de cositas. Si quieres empezar a hacer trading de manera pues potente y utilizar estas estrategias, herramientas y oportunidades que nos está dando el mercado cripto, te recomiendo que te abras cuenta en los dos exchanges más potentes que tenemos a día de hoy. Uno de ellos es centralizado, que sería BingX. Aquí tienes el enlace. No te preocupes, en la descripción del vídeo tienes el enlace para abrir tu cuenta. Y además esto te va a dar pues acceso a descuento muy importante cada vez que haces un trade, pues en descuento en comisiones. Además vas a poder acceder pues a eventos exclusivos, a competiciones de trading y también vas a poder entrar en los planes que hacemos desde CryptoRocks, donde yo todos los días busco planes y tenéis un Telegram donde si me dices, hostia, Oscar, me he abierto cuenta contigo, pues te voy a meter en este Telegram para que puedas acceder a los mismos planes que hago yo todos los días. Además tenemos otra plataforma súper potente que es Apex. También la descripción está en el vídeo. Y de hecho Apex es una de las plataformas más potentes que hay ahora mismo porque ha hecho un cambio a Omni Apex, ¿de acuerdo? Y va a ser uno de los exchanges descentralizados más potentes que vamos a tener acceso para operar con criptomonedas. Con lo cual te recomiendo encarecidamente, sobre todo si estás en Europa, que te abras cuenta con mi link de afiliado porque también vas a tener descuentos. Y además estamos trabajando proyectos muy potentes con una serie de bots y cosas muy chulas que vamos a tener live dentro de poquito. Así que métele caña porque va a estar muy fino. Vale, perfecto. Pues semanas atrás tuvimos un movimiento muy fuerte, sobre todo de Ether, cuando se aprobaron los ETFs. Pero una cosa es la aprobación y otra cosa es que se implementen, de que ya hayan firmas que puedan realmente poner a disposición de sus clientes estos ETFs de Ether, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando esto ocurrió, tuvimos un movimiento brutal en el movimiento de Ethereum. De hecho, un movimiento muy fuerte que contrasta un poco con el movimiento de Bitcoin que ha ido haciendo. Bitcoin, lógicamente, está más fuerte, ha llegado ya a su máximo histórico, mientras que Ether aún no lo ha conseguido, pero ha tenido un movimiento muchísimo más fuerte que en ciclos anteriores, donde después del halving siempre hemos visto cómo Bitcoin ha liderado de manera muy fuerte y Ether pues siempre se quedaba como en un momento así como medio relajado, que le costaba mucho arrancar hasta que veíamos cómo teníamos las altcoin season y a partir de ahí empezamos a ver movimientos fuertes en Ether. En este caso estamos viendo pues que Ether está empezando también a liderar bastante el mercado junto con Bitcoin. Y esto es muy interesante justamente por todo el movimiento y la adopción que estamos teniendo en el mundo cripto con este tipo pues, de contratos, en este caso los contratos de iba a decir NFTs, con los ETFs. Vale, guay. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues para empezar tiene unas implicaciones para mí muy potentes, muy poderosas, porque lo que estamos viendo es que grandes firmas, grandes bancos, todo el, digamos, el sector más institucional está empezando a dar, bueno, están empezando a dar, ya desde hace tiempo está dando señales muy potentes en la adopción de la criptomoneda. Y lo que está haciendo básicamente es llevar esa adopción a cualquier persona, a cualquier tipo de inversor, ¿no? Desde inversores muy tops a inversores pues como nosotros que podemos encontrar diferentes mecanismos para unirnos. Con lo cual, esto está ayudando muchísimo al crecimiento de este ecosistema. Además, en el momento en el que estamos, donde aún no estamos viendo un movimiento realmente fuerte, que lo hemos tenido, porque hemos tenido una subida importantísima de Bitcoin desde hace meses atrás, casi, sí, ya no sé si llega a un año, donde estaba rozando los 14, 15, 16 mil dólares, al día de hoy que estamos cerca de los 70 y de hecho ya hemos hecho un máximo histórico, un 73 mil dólares creo que es, pero aún no hemos visto cómo realmente ha roto este máximo histórico y ya ha empezado ya a ganar muchísima más cuota, más precio, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy interesante porque lo que estamos viendo justamente ahora es que todas estas noticias que estamos viendo con el tema de los ETFs, con, por ejemplo, Sol, que está haciendo pues una cantidad de protocolos, ampliando muchísimo la red, incrementando mucho su potencial, sacando, por ejemplo, el tema del móvil, del Solana Saga, una cantidad de cosas que están ayudando a tener diferentes herramientas que nos están llevando a pues, dar una adopción brutal del mundo cripto. De hecho, a día de hoy, el potencial de adopción que tiene es casi superior al que hubo en su momento con Internet, con lo cual estos datos muy interesantes. Y estas noticias de los ETFs no son más que puentes que se están estableciendo
para que el próximo bullrun que vamos a tener ya en breve, en semanas, meses, después del halving, normalmente pasan 150 o 160 días, y a partir de allí, que coincide casi siempre con las elecciones de Estados Unidos, una noticia que, bueno, yo no había caído en ello, pero hace poco pues también un compañero de uno de los grupos me lo comentó. Hostia, ¿te has dado cuenta que después de las elecciones de Estados Unidos es cuando realmente arranca el mercado después del halving? Pues hostia, interesante tenerlo en cuenta. Vale, pues estos puentes que se están abriendo con todas estas noticias, lo que están haciendo es empezar a generar este caldo de cultivo para que veamos unos movimientos muy fuertes. Ojo, creo que realmente en este bullrun vamos a tener unos crecimientos de algunos proyectos, de muchos de ellos, pero de algunos sobre todo, que va a ser espectacular. Y probablemente Ethereum, Bitcoin, Sol, bueno, y muchos otros que están haciendo cosas muy potentes y seguramente se van a ver beneficiados de todos estos puentes que se están estableciendo y que van a generar un movimiento muy bestia en el mercado. También te digo que de la misma manera que creo que puede ocurrir esto, también creo que ya estamos empezando a llegar a un punto de curvatura donde a lo mejor este mercado empieza ya a consolidarse un poquito más y los siguientes bullruns que veamos dentro de 3-4 años después del que tenemos que o esperamos que ocurra ahora mismo, a lo mejor ya no van a ser tan potentes como este. Y es normal porque al final estamos alcanzando niveles de precio tan bestias que aunque ahora podamos decir, ostras, pues que Bitcoin puede que llegue desde el punto que estamos hasta los $230.000. Vale, ok, check, pero realmente esto no es más que un 200, un 300%, con lo cual no es tanto como en ciclos anteriores que hemos podido ver movimientos de un 1000, 2000%, que es muy bestia. Veremos a ver qué ocurre en este ciclo. De todas maneras, es importante pues ver qué está pasando en las noticias y cómo afecta esto en el mercado. Vale, aquí tenemos una de las noticias de las que se ha filtrado, ¿no? Que puede ser que el próximo 2 de julio, o sea, estamos a día 27, vaya, en nada, en menos de 5 o 6 días, puede ser que sea, no es que se apruebe, sino que se lancen finalmente los ETFs de Ethereum, ¿vale? Y aquí es una en Dailycoin, una de las noticias que ha aparecido de esta filtración, donde, pues bueno, lo que nos dice es esto, ¿no? Que justamente podría coincidir que el día 2 de julio, podría ser que se lanzaran finalmente. Aquí nos dice que el analista, bueno, Eric Balchunas, vaya nombre, Balchunas, vete a saber, pues dice que el grupo o la firma, una de estas firmas importantísimas que están detrás de, pues, un poco implementar los ETFs, que en este caso es BanX. No sé, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Por ejemplo, lo voy a decir fatal, a lo mejor es BanX o vete a saber. Pues está un poco haciendo todo este proceso de lanzamiento de los ETFs de Ethereum porque, bueno, ha rellenado, ¿no? Ha hecho ya, todo, digamos, toda la parte administrativa para conseguir que se lance próximamente, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que vemos es que esta firma, una de las más importantes, de hecho, si os fijáis, si ponéis aquí en Google cuáles son las principales firmas que están holdeando, o que están, más que holdeando, que están implementando, o quieren implementar estos ETFs tanto de Bitcoin como de Ether, ¿vale? De hecho, de Bitcoin ya lo han lanzado. Pues tenemos como de los primeros estos de Banek, tenemos Franklin Templeton, Grayscale, ARK Invest, ProShares, incluso BlackRock, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues es una de las principales firmas o empresas financieras que están detrás de, pues bueno, toda esta parte de implementar el mundo cripto y llevarlo un poco pues a estos grandes inversores que no se atreven ellos directamente pues de meterse en el mundo cripto y les gusta hacerlo pues esto, ¿no? Con este tipo de empresas intermediarias financieras, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que vemos es que esta empresa en concreto pues bueno, ha rellenado ya o ha completado todos los pasos del registro para el proceso de los ETFs de Ether, ¿vale? Vale, entonces aquí lo que tenemos es que, bueno, realmente está confirmado, no hay nada confirmado, todos son conjeturas, pero, bueno, hay un dato interesante, ¿no? Por un lado, pues lo que este artículo nos dice es que esta firma, BanX, ha rellenado este formulario, pues 8A, ¿vale? Que es el formulario que se necesita, pues, rellenar para poder hacer la petición de poder lanzar estos ETFs. Y aquí hay un dato bastante interesante que dice, ¿vale? Esto de Bucket just fill a form for spot Ether, which is just part of the process, but, ¿vale? O sea, que es parte, esto es parte del proceso, todos los que quieren tener estos ETFs lo tienen que hacer, pero entonces aquí dice algo interesante, but should be noticed that they fill their 8A for spot Bitcoin exactly 7 days before launch. Quiere decir que esta firma lanzó, o sea, hizo lo mismo con Bitcoin 7 días antes de que se aprobara o se lanzara los ETFs de Bitcoin. Y en este caso, pues el día 27, más o menos, ¿no? 27 de julio, lo que ha hecho ha sido, de junio será, ¿vale? Lo que ha hecho ha sido, pues, rellenar también este formulario, con lo cual es por ello que prevén, ¿no? Que tenemos estos 7 días desde el día de ayer, que creo que fue ayer que se hizo la firma, para ver si realmente
se lanzan estos ETFs. Vale, y por otro lado, otro de los puntos interesantes es que dice que, bueno, que muchos de los expertos creen que este spot de ETFs de Ether, ¿vale? O de Ethereum, mejor dicho, no conseguirá atraer el mismo potencial, ¿vale? Que atrajo cuando se lanzaron los ETFs de Bitcoin. Pero bueno, esto hasta cierto punto me parece hasta lógico, ¿no? Porque al final, pues un poco digamos que a día de hoy el token líder o el token sí, que lidera el mercado cripto es Bitcoin, con lo cual es el más reconocido a nivel mundial. Gente que incluso pues, no sabe muy bien de qué funciona, cómo va esto de las criptomonedas, pero tiene muy claro que es un Bitcoin, o al menos lo han escuchado, con lo cual es más normal que atraiga mucho más público o más inversores, ¿no? Que Ethereum, ¿de acuerdo? Con lo cual, nada grave aquí. Por otro lado tenemos el tweet, ¿no? De también pues uno de los líderes de comunicación en Estados Unidos, que es The Wolf of All Streets, ¿vale? Que bueno, un tipo que conoce bastante bien cómo funciona la parte financiera en Estados Unidos y está muy metido en el mundo cripto y bueno, normalmente tiene podcast, salen noticias, etcétera, etcétera. Y pues una de las cosas interesantes que dice es que estos cree, ¿no? No sé si, bueno, de hecho Bitwise cree, ¿vale? Que o predice que el spot de Ethereum podría traer más de 15 billones durante los próximos 18 meses. Con lo cual, si os fijáis, esto es un poco lo que os decía antes. Se está generando pues este caldo de cultivo, se están lanzando estos puentes que realmente pueden generar que el ciclo alcista que vamos a entrar dentro de 2-3 meses o bueno, no sé si tanto o a lo mejor un poquito antes, ya veremos, porque todas estas noticias también van inflando un poquito el FOMO, pero todos estos puentes lo que están haciendo es que realmente podamos ver que va a haber un crecimiento muy interesante. Si tenemos unos 12-18 meses en donde esperamos que se atraiga toda esta cantidad de brutal de dinero, pues es muy probable que esto va a hacer un crecimiento homólogo, generará un crecimiento homogéneo en todo el mercado cripto, donde también muchísimos tokens se van a ver beneficiados, ¿no? De esta implementación o esta gran entrada de inversión externa, ¿no? En el mundo cripto, con lo cual veremos cómo muchísimos proyectos también irán subiendo gracias a estas buenas noticias. Y bueno, y luego pues otro de los mensajes, ¿no? En este caso de Watcher Guru, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque pone, en este caso, en este tweet, Justin Sec, Chair Gary Gensler says the process to spot Ethereum ETF approval is going smoothly, ¿no? Como que tranquilos que este proceso de aprobación está yendo así como con calma, tranquilamente. Y me hace gracia porque este personaje, Gary Gensler, ¿vale? Que seguramente, no sé si sabéis quién es, qué cara tiene, pero es este tipo gracioso de aquí. No sé si os recuerda a alguien. Sorry, I was just thinking of something funny Smithers did today. I didn't do anything funny, sir. Shut up. Y que justamente no es, podríamos decir, un cripto bro, porque bueno, tiene una cantidad de documentación, ¿no? De vídeos, de mensajes que pone y tal, que siempre está como bastante en contra del mundo cripto, ¿no? Y entonces también es uno de los grandes provocadores de grandes de las caídas que muchas veces vemos en el mercado, que a veces pues suelta cada una que tiene impacto también en el mercado cripto, con lo cual es como un poco irónico incluso, yo creo, este mensaje de que tranquilos que esto va smooth y bueno, vamos a ver si es tan smooth o no y realmente vemos el día 2 pues esta implementación de los ETFs. Vale, guay. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a impactar en el mercado? Bueno, antes de ir al gráfico, pues un pequeño como inciso, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo cuando veo este tipo de noticias, en los grupos en los que yo estoy, muchas veces me vais preguntando, me vais mandando mensajes, hostia, Oscar, ese momento de comprar, hostia, Oscar, ¿ahora qué hay que hacer? Compramos, vendemos... Bueno, primero de todo, ya la noticia se ha dado. Yo siempre digo que el mercado, cuando veremos movimientos de repente que no tienen nada, o sea, son muy heavy, ¿no? Que de repente pega un subidón Bitcoin o una caída brutal Ether y dices, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues en muchos casos es cierto que hay una noticia detrás. Por un lado, ya sabéis que yo soy analista y a mí me gusta ver en el análisis identificar estos movimientos. Pero hay ocasiones que realmente el mercado hace un movimiento que no tiene nada que ver con lo que estamos esperando que ocurra. Y esto suele pasar justamente porque hay detrás algún tipo de noticia. Vale, entonces, siempre digo lo mismo. Vender las noticias. O sea, cuando ya ha habido la noticia, cuando está la noticia es el momento que si eres rápido, que normalmente no vas a ser tú el más rápido porque hasta que llega la noticia a todo el mundo hay gente que ya ha tenido acceso a esta comunicación y es donde empiezan estos movimientos, pero si eres lo suficientemente hábil, pues a lo mejor sí que puedes coger estos movimientos, ya sea que sea una noticia muy positiva o una noticia muy negativa. Pero lo que suele ocurrir en estos casos es que cuando se da la noticia es cuando vemos que realmente hay una subida
brutal o una caída brutal del mercado y es el momento que se ha comprado, se ha vendido la noticia, ya se ha descontado, por así decirlo, del mercado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ahora si el día 2 realmente se da acceso, se lanzan estos ETFs, ¿cuál va a ser la reacción del mercado? Lo normal es que la reacción ya haya ocurrido, ya hayamos tenido un tipo de reacción. También es cierto que en el momento que esto ocurra, porque ahora estamos en una noticia que es un poco como tipo bulo, no sabemos realmente si va a ser o no. Entonces, seguramente en este caso sí que puede que haya una reacción cuando se confirme que se lanzan y de ahí será cómo va a absorber el mercado. No lo podemos saber. He estado viendo otros analistas, porque bueno, yo tengo mi punto de vista, pero yo he estado viendo otros analistas y hay analistas que dicen que esto lógicamente va a generar un movimiento positivo brutal en el mercado, que es así, y a medio y largo plazo seguro que lo vamos a ver, pero el impacto del momento es lo que tenemos que ver si realmente ocurre, porque puede ser que haya mucha gente esperando que justamente haya un mechazo brutal en el mercado para poder vender, con lo cual de la misma manera que puede pegar una subida brutal, puede pegar enseguida una caída para corregir toda esa subida porque habrá gente esperando este movimiento rápido para poder sacar, rápidamente sacarle beneficio. Con lo cual no tenemos claro si realmente va a generar una grandísima subida o una grandísima caída. Lo que sí que sabemos es que siempre que hay una noticia y sea una noticia confirmada, en el momento de conocer la noticia va a ser cuando vamos a ver la reacción en el mercado. No en el momento de que ocurra o digamos que se acabe de proyectar lo que se ha dicho en la noticia previa, ¿de acuerdo? Si aquí ya la noticia fuera súper clara de el día 2 se lanzan los ETFs de Ether, de Ethereum. Ok, check. En ese momento, cuando se da la noticia, vamos a ver la reacción en el mercado. Pero cuando se lance el día 2, como ya está confirmado, si es que estuviera, no es el caso, estoy poniendo un ejemplo, si ya estuviera confirmado, seguramente ahí es donde veríamos cómo el precio cae, seguro, porque sería donde muchos inversores aprovecharían para intentar sacar tajada, recuperar ganancias de todo este movimiento previo a la noticia y después intentar comprar un poquito más abajo para continuar esta inversión. Con lo cual, tener cuidado con lo que es la noticia y la realidad o la ejecución de esa noticia, porque los impactos en el mercado suelen ser diferentes y normalmente la gente los interpreta al revés. Piénsalo de esta manera. Si tú ya sabes que el día 2 se va a lanzar los ETFs de manera garantizada, ¿tú qué vas a hacer como inversor pequeño? Oye, pues yo compro antes porque soy muy listo. Compro antes y así el día 2 me llevo toda la subida. Bueno, pues error, porque eso que has pensado tú es lo que ha pensado todo el mundo y ya lo ha hecho. Con lo cual, lo normal es que el día 2 pase todo lo contrario. Que el precio caiga y ahí es donde tendrás la oportunidad de entrar a un precio mejor. Bueno, vamos a mirar el gráfico. Vale, vamos a ver qué nos dice el gráfico. Estamos en Ether USD, ¿de acuerdo? Y en este caso los tengo en diario para ver un poco qué ocurrió el día de ayer, que fue cuando se lanzó esta noticia, ¿vale? Tuvimos esta filtración de noticia. Y si os fijáis, tuvimos, pues bueno, una vela, podríamos decir casi, no es una vela doji como tal, pero bueno, casi, donde realmente fue una vela en negativo, el precio cayó, pero bueno, luego al final del día volvió a corregir y finalmente cerró en esta parte de aquí y vemos cómo ahora mismo Ether pues está generando un poco de impulso y está rompiendo esta zona de aquí, intentando hacer pues bueno, un poco una corrección de este impulso bajista, ¿no? Ahora mismo vemos como aquí estamos teniendo un impulso, corrección, impulso, corrección, impulso y tal vez pues tengamos aquí una corrección. Habrá que ver si esta corrección será para un nuevo impulso, ir a buscar esta zona de aquí que tenemos aquí abajo, ¿vale? Que podría ser una zona pues clave como una zona de rebote, o si finalmente a partir de aquí, gracias a estas noticias y todo este movimiento, vemos ya una rotura clara que nos lleva al máximo histórico anterior, ¿vale? Con lo que os decía, estas noticias, si se confirman, a lo mejor sí que es verdad que pueden dar un movimiento interesante. Yo siempre digo lo mismo, yo me baso mucho más en la parte de análisis técnico y ya veíamos anunciando desde ayer, ¿vale? Que teníamos esta posibilidad de punto verde, donde lo normal es cuando tengamos en Market Cipher este punto verde, normalmente tenemos ya pues un movimiento bastante fuerte alcista, ¿vale? De hecho, esto es un anclaje. Estos anclajes, cuando quedan por la parte baja, ¿vale? Esta zona de aquí, por ejemplo, suele tener una reacción bastante potente en el precio, ¿vale? En este caso no tanto, tenemos anclaje y tenemos aquí un poco más de continuidad. De hecho, importante este punto, ¿vale? Fijaros aquí que sí que cuando da este punto verde veníamos de una previa caída, como estamos en el momento actual, ¿vale? Y vemos como cuando tenemos el punto verde, pues finalmente genera pues esto, un movimiento bastante intenso. De hecho aquí, si viéramos este movimiento, tenemos un movimiento de un 5, un 6%, ¿de acuerdo? Pero este cash flow en este caso estaba cayendo, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos ver es que el cash flow entra, ¿no? Cuando vemos que el cash flow entra es que el dinero está entrando en el asset
y es cuando realmente podemos ver estos movimientos, ¿no? Toda esta parte de direccionalidad en el mercado del momentum y el cash flow pasando de rojo a verde. Y cuando esto ocurre es cuando vemos todos estos movimientos tan bestias. Vale, en el caso actual lo que nos estamos encontrando es que, hostia, tenemos cuidado porque aún tenemos el cash flow que está cayendo. No vemos que empieza a generar aún la cobertura o la curvatura, mejor dicho, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos puede ocurrir es que aquí en esta parte aquí veamos este momentum como, pues bueno, sí, realmente una subida y empieza un poco a gestionar direccionalidad y ahí es donde el cash flow vemos que sube y finalmente genera una subida. Habrá que verlo, tenemos que tener también, entender en el momento que estamos entrando en verano, en época vacacional. Sé que no es lo mismo el verano en España que el verano, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Es diferente, pero al final, en general, en esta época solemos tener poco volumen en el mercado, ¿vale? Entonces, habrá que ver. Seguramente tengamos oscilaciones del precio tanto en Bitcoin como en el resto del mercado durante todo el verano y sea a partir de septiembre-octubre donde realmente veamos las reacciones más potentes en el mercado. Entonces, yo lo que quiero decir ahora, pues que, ostras, tal vez estamos ahora mismo en un momento donde el precio ha tenido una caída importante, ¿de acuerdo? Desde este último máximo hasta el momento que estamos ahora, tiene una caída de un 18%. Es normal que en el gráfico sigamos viendo cómo tenemos impulsos y queremos tener correcciones. Y habrá que ver, si nos vamos por ejemplo a 4 horas, ¿vale? Podemos ver cómo en este caso tenemos una zona bastante interesante, ¿de acuerdo? Que sería toda esta zona de aquí, ¿vale? Que es una zona donde el precio, fijaros que ha hecho una cosa, bueno, esto a los que os gusta Wirecuff, no es una parte de distribución donde el precio final ha caído, se ha generado un rango y finalmente es un rango de distribución donde luego pues finalmente ha distribuido, con lo cual podría ser perfectamente que el precio venga a buscar esta zona, seguramente esta parte del medio que será el punto de control, ¿no? Sería el TPOC y a partir de aquí a lo mejor vemos una nueva caída. Fijaros que más abajo tenemos también zonas muy interesantes de, por un lado, acumulación y aquí tenemos una rotura que dio una rotura brutal, que aquí fue el anuncio justamente, ¿de acuerdo? Esto fue el anuncio de que se aprobaban, diría, esto es el anuncio porque esto es 20 de mayo, no estoy seguro si fue aquí, pero yo diría que sí, fue el anuncio de que se aprobaban los ETFs, ¿de acuerdo? Y fijaros, pues el movimiento tan espectacular que dio gracias a la noticia. Hizo un crecimiento de un 30%. Y si os fijáis, ahora lo que está haciendo el mercado, básicamente, es recuperar todo o, digamos, equilibrar toda esta zona. De hecho, si tiramos ahora mismo un FIBO, ¿vale? Qué curioso que el rebote lo está dando en la zona de Golden Pocket, uno de los puntos más clave en el FIBO cuando hablamos de criptomonedas, ¿no? Con lo cual ha llegado justo a esta zona y está haciendo este movimiento. Habrá que ver. Siempre también digo que es importante hacer seguimiento con Bitcoin, porque Bitcoin también muchas veces nos da las claves, ¿de acuerdo? Y en este caso, si nos vamos a semanal, hay algo en el gráfico que me parece relevante. Por un lado, en el mensual, perdonad, en el mensual estamos viendo que en este caso Market Cipher nos está generando pues una pequeña bajada de cash flow. No quiere decir que se vaya abajo, probablemente esto simplemente está haciendo sus ondas, ¿vale? Con lo cual veremos a ver qué ocurre. No creo que tarde mucho en generar un punto verde, a ver qué pasa. Pero de momento tenemos los RSIs, tenemos el VWAP apuntando hacia abajo, tenemos un anclaje, tenemos este trigger de color rojo que también nos da direccionalidad bajista y el cash flow que apunta hacia abajo. Con lo cual, en mensual lo que nos está diciendo es que cuidado, que aún estamos en periodo de corrección. Y si miramos el gráfico, si lo miramos desde un poco el price action, aquí hay una cosa interesante, no sé si se va a ver mejor en diario, ¿vale? Vamos a ver en diario, ¿vale? Dejadme un poco que arregle esto, que lo ajuste para que se vea un poquito mejor. Fijaros que está haciendo una estructura, no quiere decir que la vaya a seguir, pero bueno, me llama la atención esta estructura de M, ¿no? Una estructura que muchas veces cuando vemos que se está generando esta M suele llegar a la base, ¿vale? Para ya, digamos, acabar este ciclo o este movimiento de aquí. Con lo cual quiere decir que seguimos teniendo el precio que podría llegar a los 51, 50.000. Y de hecho es una zona que también nuevamente de todo este impulso anterior vemos que está en esta parte clave de 0.65 Golden Pocket. Con lo cual es una posibilidad que el precio llegue aquí. Y esto significa que si llega aquí Bitcoin probablemente va a arrastrar el resto del mercado. Con lo cual, como digo, estamos aún en una zona, o yo creo que aún estamos en una zona de corrección. Podría ser que de repente estas noticias fueran suficientemente positivas como para impulsar el mercado completamente. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Pero fijaros, por ejemplo, en Bitcoin,
todo el movimiento que llevamos, ¿de acuerdo? Es que es súper exponencial, la curvatura es brutal y es normal que tengamos correcciones y de hecho lo normal es tener una corrección un poquito más fuerte antes de realmente empezar a romper este máximo que se ha roto aquí. Hemos hecho un máximo histórico y poder ver estas roturas reales de máximos históricos para irnos a precios muchísimo más altos, ¿vale? Con lo cual hay que tener esto en cuenta, hay que entender también esta perspectiva y de esta manera también podemos pues estar un poco más a la guay, ¿no? A ver qué ocurre en Ethereum, en Ether, si realmente va a ser capaz de hacer una subida brutal de aquí al día 2 o lo que nos vamos a encontrar es que todo esto va a generar mucho FOMO, mucha presión del pequeño inversor, pero que finalmente lo que haga es que el precio haga una caída más fuerte, genere un poco de estrés a mucha gente que venda a lo mejor en pérdidas para que a partir de ahí realmente se empiece a iniciar un movimiento alcista y, bueno, el movimiento alcista ya lo tenemos, pero que se empiece a iniciar el movimiento que estamos buscando donde empiece a romper estructuras de mercado hasta los máximos históricos. Espero que te haya gustado el vídeo, como siempre, dale like, pon tu comentario, qué te parece, tienes otro punto de vista, compártemelo en tus comentarios y como siempre, si no estás siguiendo el canal, pues oye, suscríbete, que es gratuito y así me echas una mano a darme a conocer a mucha más gente. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao.